Presidente, trataría de ser breve. Tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, simplemente quiero aprovechar esta oportunidad que me da para aclarar algunas cuestiones que se debatieron hoy aquí en este interesante debate. Cuando me tocó abrir, dije que era muy importante que se le dé asilo a los dirigentes que así lo solicitan. Bueno, en un momento se hizo referencia a que se le dio asilo y que esto que estaba diciendo yo no correspondía. Yo quiero mostrarle, porque en realidad todos nos enteramos de esto por las versiones periodísticas. La Cancillería no está muy preparada para informarnos permanentemente. Esto es un artículo de Infobae. El gobierno argentino les negó asilo político en la embajada en Bolivia a 4 exfuncionarios de Evo Morales. A eso me refería yo, dije que eran 4 todavía. Quiero aclararlo porque me parece inconsistente, ¿no es cierto? Tiene que haber una voluntad de ayudar a la gente que es perseguida, es parte de nuestra historia. Y aparentemente no se les dio asilo simplemente porque no tenían el suficiente rango, como si habría que tener un rango de importancia para pedir un asilo y estar perseguido por las personas que en este momento utilizan mal el poder en Bolivia, ¿no? Evidentemente están perseguidos por la policía y por el ejército. Bueno, quiero hablar 2 minutos sobre la propuesta que hace el oficialismo. Y la verdad que después de haber escuchado, haberlo analizado, y a pesar de que lo que se dijo al principio nunca, por lo menos a mí particularmente, me propuso hacer un consenso de proyectos para ver si nos poníamos de acuerdo, evidentemente nunca nos hubiésemos puesto de acuerdo. Miren, hay cosas en el proyecto que yo concuerdo. Por ejemplo, cuando dice utilizar el protocolo de Ushuaia, nosotros lo hubiésemos puesto. La verdad que me decía Mario País, que es muy preparado en todo este tipo de acuerdos y protocolos, que evidentemente el protocolo de Ushuaia habla de que en el Mercosur no se puede ser integrante si no se tiene una vocación de defensa de la democracia. Inclusive en ese momento, que el protocolo es de hace varios años, fue del Mercosur, Bolivia y Chile. Lo pondríamos sin problema. Ahora, ¿qué pasa? Que estas no son las acciones que tomó este gobierno. El proyecto que hace el oficialismo es un proyecto gris y habla siempre con peros. Sí, la verdad que es en contra de la democracia, pero también se quiso violar tal cosa. Y la verdad que sí, inclusive algunos hasta denunciaron que sí, podía ser un golpe de Estado, pero hubo fraude. Entonces yo digo, a ver, algún fraude anunciado, porque además las cosas hay que comprobarlas, ¿no? No tengo claro ya a esta altura lo que dijo o no que dijo Almagro, porque todos lo interpretamos distinto, o si lo dice la OEA, quién lo dice. Sí, aparentemente hay una denuncia de fraude, ahora fue investigada, conocemos quién la analizó, ¿hay algún organismo internacional competente o la misma estructura electoral boliviana en su país que dijo cómo era esto? Entonces me parece a mí que una cosa que realmente es una enunciación, un enunciado que no sabemos si realmente tiene alguna veracidad, no puede bajo ningún punto de vista, ¿no es cierto?, aceptar de que por eso hay un golpe de Estado. La verdad que si un proceso de conteo de votos electoral o de presentaciones falla, hay muchos modos de solucionarlo. Miren, yo me acuerdo de un ejemplo argentino, no me acuerdo cuánto hace, pero hace varios años, en la provincia de Santa Fe se llegó a un resultado tan ajustado que, bueno, y que perdía, denunciaba que había fraude, y bueno, siempre lo que pasa cuando los recuentos son apretados, ¿no es cierto? Creo, si no me equivoco, que el gobernador era Carlos Reutemann, un senador de este Senado, y el candidato del peronismo en ese momento era Obey, y no me acuerdo quién era el candidato del radicalismo. Y el Lole lo hizo fácil. Estuvieron 2 o 3 meses contando, abrieron toda la urna, contaron los votos y miraron a ver si había fraude o no había fraude y quién había ganado. Y al final, como en el conteo, cuando se abre una están todos, evidentemente nadie habla de fraude. Acá encima, en este mundo moderno que vivimos, todos tenemos distintas empresas que terminan haciendo un conteo que nos ponen a todos en duda. A ver, lo que yo quiero decir es esto, no es serio aceptar un golpe de Estado porque hay alguna posibilidad o enunciado de fraude que debe ser analizado en el mismo país donde se hace. ¿Qué vamos a ir nosotros, los argentinos, a Bolivia, a decirle cómo tienen que hacerlo para contar los votos? Y eso se justifica una sonada militar. A ver,
Nosotros no hemos mirado la televisión, no escuchamos cuando un militar con uniforme le sugirió que se vaya y mientras tanto le invadió la casa, corrió a su familia, los amenazó de muerte, porque eso es evidente, nadie lo está negando. Es una prueba. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que nosotros antepongamos en un proyecto no ser claros simplemente porque no tenemos la decisión de hacerlo? Y yo, con humildad y con responsabilidad de lo que digo, creo que este proyecto que ustedes hicieron está ya limitado por la propia acción de este gobierno. Las desafortunadas acciones y declaraciones del presidente Macri y su canciller hicieron que ustedes tengan que ver el modo de defender a la democracia, ¿no es cierto?, pero ya están limitados por las propias acciones. Entonces, como este Estado que hoy tenemos, el Estado Nacional, con derecho, porque al fin y al cabo el presidente tiene derecho, ¿no es cierto?, mirando mucho hacia el norte y poco a Latinoamérica, a pesar de que un militar le pidió que se fuera, qué lindo sería que te fueras, ¿no? ¿Por qué no te vas, renunciás? Así entonces la democracia viene plena en Bolivia, con un presidente que estaba en funciones, cumplía su mandato, vencía el 20 de enero, me dice Alfredo, del 2020. Lo echaron, lo amenazaron, lo coaccionaron. Claro, no son los golpes de Estado históricos esos que vienen las botas con los tanques de guerra y nos pisan por la calle. No hace falta en el mundo moderno. Entonces lo que hizo Evo fue preservar su vida, la de su familia, la de sus adeptos, la sangría que podía haber en el pueblo boliviano, que no sabemos cómo termina todo esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es esto? A ver, estos días escuchamos mucho, todo el mundo habló de esto. Hubo muchos especialistas. Alguien dijo cosas interesantes. Dijo que para que haya un golpe de Estado tienen que darse 3 cosas elementales. Y las 3 cosas se dieron acá. Primero, el mandato del presidente fue interrumpido. Si no estaría interrumpido, no estaría asilado en México. Fue interrumpido. ¿Cuál es el derecho ante cualquier denuncia electoral del que sea que el mandato de un presidente que no venció sea interrumpido? Porque no estamos hablando de la elección que se dio en ese momento. Estamos hablando de que interrumpimos un mandato porque ni siquiera hubo voluntad de estos militares y policías de dejar que la democracia solucione los problemas. ¿Y cómo se soluciona esto en democracia? Hasta la renuncia. El procedimiento fue inconstitucional. ¿Por qué? No hubo ni siquiera una destitución parlamentaria, que lo dice la Constitución boliviana. Se tuvo que ir a escondida para que no lo maten. Fue una renuncia totalmente forzada. Hablar de sugerencia es una hipocresía, porque cuando se te meten en tu casa, persiguen a tu familia y los militares salen a la calle, con la historia que hay en Latinoamérica y todos conocemos, es una ironía pensar que te están amenazando simplemente para que te tomes el buque y te vayas. Te están amenazando y vos tenés que pensar que la amenaza se puede hacer cierta. ¿Y desde cuándo podemos aceptar nosotros, partidos democráticos, con una historia, a ver, radicales, peronistas? Hemos tenido enormes diferencias, nos ha gobernado el país indistintamente muchas veces. Ahora, yo no escuché nunca ningún expresidente radical ni peronista que no defienda la democracia. Y me parece que este es un bien que estamos sacrificando y que este proyecto que hoy hizo el oficialismo está cuestionado de antemano porque no pueden decir cosas que este mismo gobierno en los hechos concretos no hizo. Por último, las Fuerzas Armadas de Bolivia fueron las que forzaron el desenlace de lo que pasó. Y hoy el Estado boliviano está prácticamente acéfalo. Asumió a alguien que ni siquiera la votó el Congreso, estaba sola, no fueron ni los legisladores a votarla. Y entonces yo digo, todo esto que pasó, ¿estamos mejor que antes o estamos mucho peor que antes? Estamos mucho peor que antes, porque antes había cosas por solucionar. Un presidente que consideró que había ganado la elección, ¿no es cierto?, y denuncia de que no lo había hecho. Habría que haber encontrado un mecanismo que evidentemente el pueblo boliviano, calculo, y sus instituciones estaba preparado para solucionar, y antes de que esto ocurriera, llegaron los militares y le dijeron que se vaya, y se fue. Y yo digo, ¿no es un golpe de Estado? ¿De qué estamos hablando? Entonces,
nosotros ratificamos, señor presidente, este proyecto porque queremos hablar claro. No podemos hablar con peros. Estamos hablando de un pueblo hermano con el cual tenemos 700 kilómetros de frontera, con un intercambio cultural, comercial enorme, con cientos de miles de bolivianos que viven en la Argentina y hoy con una economía boliviana que creció tanto que también hay cientos de empresarios argentinos que van a Bolivia a intercambiar comercio y hacer producción y traen dólares para la Argentina. Entonces la verdad que no entiendo a este gobierno porque está limitando las cosas que siempre dijo defender. Y yo entonces quiero ratificar este proyecto y agradecer a mis pares porque creo que es nuestra responsabilidad ante cualquier eufemismo o modo de ver las cosas, defender a la democracia, mucho más si se trata de un pueblo hermano con el cual prácticamente tenemos una convivencia histórica. Muchísimas gracias, señor presidente.